Hola, buenas noches. Mi nombre es Gina Carolina Cardenal Morales. Soy estudiante de CIPA, Ciencia de la Información, Bibliotecaria Archivística en la Universidad del Quindío. En esta ocasión vamos a hablar sobre Noam Chomsky, quien es un famoso científico, catedrático, lingüístico, activista, filosófico y político de Estados Unidos, quien es muy crítico también a las redes de comunicación. En medio de su polémica también podemos ver que Chomsky es un crítico a la política y al imperio estadounidense, como a otros imperios quienes se basan en hacer sus guerras por medio de premisas y apoyos a regímenes que no están bien justificados. Tanto ha sido su polémica que lo han marcado como antiamericano, ya que es uno de los grandes críticos quien cuestiona la forma en que se comunica y se da a conocer por medio del lenguaje a los seres humanos o a las personas actualmente. Está claro entendido que él hacía un estudio y una crítica en que los seres humanos no es que nazcamos para ser quienes somos, sino que somos guiados de acuerdo a la educación de nuestros padres o donde crezcamos y a nuestros líderes políticos. Tanto así que critica el capitalismo, ¿sí? Degradando a la humanidad, llegando a ser una industria laboral que degrada el ambiente, que degrada a las personas y explotando al ser humano, como si no pasáramos la etapa de la esclavitud. Es por esto que es denominado como uno de los lingüísticos universales de la lengua humana, ya que él es uno de los que se respalda en apoyar que la gramática, ¿sí?, es universal e innata en la mente humana. Por eso no se le dificulta aprender el idioma, las costumbres de una sociedad a otra, independientemente de lo diferentes que sean, convirtiéndose en un gran crítico de los medios de comunicación, ya que estos manipulan la información acorde a lo que le piden las entidades o lo que ellos ven necesario para no perder su trabajo. Claro está que es una forma de desinformar a las personas y de hacerlos tomar decisiones que no son acordes a lo que en realidad estas van a conllevar, a las consecuencias que estas van a generar. Es por esto que él es uno de los que más considera de que los medios de comunicación, en vez de informar, desinforman a la humanidad, a los seres humanos, a las personas. Es por esto que no se avanza como sociedad, según todas las críticas que hace Noam Chomsky, gran polémicas a las que ha generado acorde al siglo XXI. Ahora vamos a mencionar un poco sobre la estructura del Estado colombiano, el cual está conformado por un poder legislativo, ejecutivo y judicial. También tiene otros como los de entes de control que vienen a ser la Procuraduría y la Contraloría. El legislativo, como bien se menciona, es el encargado de legislar, es el que crea, ordena y establece las leyes que deben ser aplicadas por la sociedad. El poder legislativo está conformado por el Congreso de la República, el Senado de la República y Cámara de la República. En una de sus funciones principales del Congreso de la República es reformar la Constitución, por promulgar leyes y ejercer control político sobre el gobierno. La rama ejecutiva se encarga de implementar las normas, las cuales están aprobadas por el Congreso y las debe cumplir el presidente de la República, el vicepresidente, el ministerio y las demás administraciones y superintendencias. Y la rama judicial, como bien lo menciona, es el encargado de administrar la justicia. Por medio de las leyes se establece la convivencia social y la constitución política, que es nuestra principal norma o carta magna. El objetivo de garantizar los derechos, las obligaciones de la nación, el Consejo Superior, la Judicatura y la Corte Suprema de Justicia, junto con la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, forman parte de estas ramas.
Ahora vamos a charlar sobre una línea del tiempo de la legislación documental, la cual tiene que ver desde el año de 1868, donde surgió el Archivo Nacional como una dependencia de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores. En atención a las diferentes necesidades que surgen de los archivos, es necesario implementar en 1920 la Ley 47, donde se protege el patrimonio documental. De esta misma manera, es necesario entre el año 1950 y 1954 establecer técnicas de microfilmación para presentar largos o extensa documentación del archivo. En 1989, mediante la Ley 80, fue necesario hacerla o nombrar la creación del Archivo General de la y en 1990 adoptaron los estatutos que rigen el Archivo General de la Nación. En 1999, el Archivo General de la Nación y el Ministerio de Cultura son adscritos como autoridades o entes autónomos, lo que les permite tener su propio presupuesto. Mediante que va avanzando toda la tecnología y se le va dando la importancia necesaria al Archivo General de la Nación y a toda su profesión, lo que conlleva a establecer o generar en el año 2000 la Ley 594, la que regula el Archivo General de la Nación y su objetivo, que es establecer los parámetros y los principios fundamentales que regulen la función archivística en Colombia. Claro está, esta norma, al no ser suficiente, aunque genera y responsabiliza bastantemente a las entidades públicas como privadas de la documentación que genera, también va surgiendo otros acuerdos como el 042, por el cual se establecen criterios de organización de los archivos de gestión en entidades públicas y privadas que cumplan funciones y reguladas por el inventario documental. Pero al generar la necesidad de no convertir los archivos como el espacio donde se llevan las personas que son más enfermas o que no tienen disposición o que no quieren trabajar, o el archivo como la parte fea laboral de una entidad, se ha generado la Ley 1409 del 2010, por el cual se ejecuta y ejercen ejercicios profesionales de la archivística. Se dictan otras normas para establecer y regular que los profesionales de archivo son personas educadas y con conocimientos específicos para desarrollar estas funciones en las entidades. Debido a esto es necesario establecer normas, leyes que protejan toda la documentación e información personal de las personas que dan manejo a la documentación tanto interna como externa de una entidad, por lo que es necesario en el 2012 crear la Ley 1581, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales. En atención a la solicitud y seguimientos entre países de forma legal, constitucional, jurídicas respecto a las personas que tienen procesos, es necesario establecer en el 2013 crear un decreto que es el 2578, por el cual se reglamenta un sistema nacional de archivos y se establece una red nacional de archivos donde todos están de cierta forma comunicados y hay un orden de la documentación. En el 2014 se expide la Ley 1772, por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y se establece el derecho al acceso a la información pública nacional. También podemos encontrar que en el Acuerdo 002 de 2014 es necesario establecer los criterios básicos para la creación, conformación, organización y control y consulta de los documentos. En atención a que hay que darle un orden y establecer una serie de importancia a los documentos, es necesario en el 2019 crear el Acuerdo 004, por el medio del cual se reglamenta el procedimiento y la elaboración de las tablas de retención documental y las tablas de valoración documental, para que los empleados de las empresas se puedan guiar y establecer criterios de orden documental.
En derivación a este proceso también se genera el Acuerdo 006, que establece la correspondencia de la documentación pública y privada, en donde se establecen los parámetros para recepcionar todo documento que llegue o salga de una entidad. Encontramos entre eso también el Acuerdo 005 del 2013, en donde se establece el orden de procedencia de la documentación, tanto clasificación, recepción y distribución de esta información hacia los archivos. Entre otros que para no ser tan extenso el video, pues no lo vamos a mencionar, pero que así han sido obligatorios generarlos para tener un buen funcionamiento de un archivo de gestión, de un archivo histórico y de un archivo central. Cabe aclarar que a medida que va avanzando la tecnología, que van avanzando la importancia y la igualdad ante esta profesión que es la gestión documental y bibliotecaria archivística, van evolucionando y van saliendo, generándose más normas, leyes, decretos que nos permiten regular y establecer criterios de organización. Y ahora vamos a mencionar una línea de tiempo similar o parecida a la internacional. Por ejemplo, la Ley de Archivos de Estados Unidos de 1964, donde se estableció los principios básicos para la legislación de archivos federales de Estados Unidos. Asimismo, se estableció en 1966 garantizando el acceso a la información federal, incluyendo los registros gubernamentales. Igualmente, en 1999 en Chile se generó la importancia de establecer principios para la protección y privacidad del manejo de la información personal. Y yendo un poco más adelantados, en el 2000 Estados Unidos facilita y autoriza las firmas digitales electrónicas de los documentos reconocidos como legalmente válidos. En el 2002, Estados Unidos también reglamenta o establece estándares de retención de documentos financieros y corporativos. También podemos ver que sigue el ejemplo la Unión Europea en el 2018 estableciendo parámetros y un marco legal para la restricción o protección de datos personales. En medio de esto también vamos a hablar entonces de las pirámides de Checklist, donde se establecen el marco normativo de Colombia. Acá podemos identificar cómo Colombia establece sus normas desde las más importantes hasta las que pueden ser de bajo directivo. Por ejemplo, la Constitución Política, que es la que nos rige a todos a nivel nacional, es nuestra Carta Magna y la que establece de qué parámetros convive la ciudadanía colombiana. Después de estas se establecen leyes y normas que son las que nos indican cómo debemos de proceder, ¿sí? Sigue de esto después los decretos, los que se establecen, los que se escriben para que haya una convivencia sana en la comunidad. Acá también se establece que los decretos y las ordenanzas son de acuerdo a los acuerdos o comunicaciones establecidas por las entidades y comunidades, ¿sí? De acuerdo a esto también salen las resoluciones, los acuerdos, las directivas y las circulares, las cuales son comunicados hacia las comunidades independientemente desde donde se dirijan, pueden ser desde empresas o desde la ciudadanía. Todo esto se establece con el propósito de tener reglas ciudadanas que nos permitan cuidar y conservar nuestra comunidad y nuestro trato social.